Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Bueno, este título, que se los voy a decir ya casi, es parte del mensaje, pero decidí ponérselo como título. Pero voy a enfocarme ahí para que ustedes no se les olvide nunca. El título del mensaje es Súbete en el carretillo. Tal vez a veces estos títulos así dejan un poco, al principio, un poco incógnito el asunto, ¿verdad? ¿Qué será eso? ¿Qué será eso? Como que súbete en el carretillo. Bueno, pues estamos hablando de un carretillo de los de construcción. Todos conocen, el carretillo lo conocemos todos en la construcción, es la parte de llevar el cemento, llevar los bloques, la arena, la piedra, con una llantita adelante y dos agarraderas, ¿verdad? Ese es un carretillo. Ok. Isaías capítulo 30, vamos a estar leyendo en ese pasaje, basando nuestro mensaje en 2 versículos de ese libro de Isaías. Lo primero que vamos a ver es el versículo 16, y le prohíbo que lea el versículo 15, ya están leyéndolo. No lea el versículo 15 todavía, lo vamos a leer ahorita. Leamos primero el 16. ¿Les parece? Isaías capítulo 30, versículo 16. Usted lo va a tener ahí en la pantalla, pero también búsquelo en su Biblia para que después usted pueda enseñárselo a otra persona. Dice, está hablando Dios a través del profeta Isaías, hablándole al pueblo de Israel, y les dice así: si no que dijisteis, les está diciendo el Señor. Ese si no es que, bueno, no respondieron como Dios quería que respondieran. Y entonces ellos dijeron: no, antes huiremos en caballos. Ellos dijeron: no, antes huiremos en caballos. Por tanto, ahora esto lo dice el Señor: vosotros huiréis, sobre corceles veloces cabalgaremos. Decían ellos, y ahora dice el Señor: por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. Repito otra vez, ellos decían: huiremos en caballos, y el Señor les dijo: por tanto, está bien, saldrán huyendo. Y ellos decían: sobre corceles veloces cabalgaremos, y el Señor dice: ajá, pero por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. O sea, los que los persiguen los van a alcanzar si ustedes confían en esos caballos veloces. Siempre el pueblo, nosotros como cristianos y también el pueblo de Israel, que es casi que una copia de nosotros desde el Antiguo Testamento, en algunas cosas ahí fallándole al Señor, confiando más en ellos mismos o confiando también en aliados. Se aliaban. Aquí el pueblo de Israel en tiempos de Isaías se quería aliar con Egipto, que Egipto los cobijara, los protegiera de sus enemigos, en este caso Asiria, el imperio asirio que quería conquistarlos. Y entonces ellos confiaban en estas cosas, confiaban en sus carruajes, confiaban en sus lanzas, confiaban en sus espadas, confiaban en sus caballos veloces. Y Dios entonces les tiene un mensaje ahí. Ajá, confía en eso, pues sus perseguidores serán muy veloces también. Y yo les pregunto entonces hoy, ¿en qué confías?
porque nosotros tal vez no confiemos, ya no tenemos un caballo en que montarnos para salir huyendo, ni tampoco tenemos lanzas, espadas, jabalinas, escudos, esas cosas, pero otras cosas confiamos nosotros. Algunos de nosotros confiamos en los títulos que tenemos. Tal vez soy un profesional, tal vez soy una persona que aprendió un oficio y ese oficio ya lo sé muy bien y soy mejor que nadie practicando o haciendo lo que practico, el oficio que tengo, y entonces yo confío en esas cosas. Confío entonces en mis capacidades, en lo que sé hacer mejor que nadie. Confío en mis habilidades, porque nadie hace las cosas como yo. Y es más, ni siquiera estudié en una universidad, pero sé mejor que otras personas que estudiaron, o viceversa. Algunos dicen, yo tengo este máster en tal cosa, máster en tal otra, al final termina siendo más bien más terco que una mula, porque confiamos solo en esas cosas. Habilidades, posesiones, algunos dicen, no, yo tengo mis millones en el banco, entonces no importa esta pandemia, no importa si me quedé sin trabajo por un momento, yo confío en mis posesiones, tengo muchas cosas, yo puedo deshacerme de esto, de lo otro, puedo vender mis propiedades, tengo un carro que cuesta 30 millones o 40 millones, pues, lo vendo y de ahí saco unos 10 milloncitos para pasarla, qué sé yo, tantas cosas que podemos confiar nosotros. Algunos confían en su apellido, confían en que vienen de una familia conocida o una familia que pues de una posición tal vez alta en la sociedad, y entonces está confiando en que tiene muy buenos familiares que lo pueden ayudar, etcétera. Algunos confían en amistades que los pueden sacar de su situación, cualquiera que sea. Algunos otros dicen, no, tengo un buen trabajo, mientras tenga ese trabajo a mí me va a ir bien en todo, no necesito tanta cosa. Pero según el versículo 16, estas cosas se convierten en esos corceles, los cuales nos sirven para huir, humanamente hablando, huir de nuestras situaciones diarias. Aquí hay un asunto grave. El asunto grave es esta actitud que tienen ellos y que a veces tenemos nosotros. Entre más rápidos sean nuestros corceles, y eso es lo grave de este mensaje que nos está dando el Señor aquí en este versículo, entre más rápidos sean nuestros corceles, más rápidos serán nuestros perseguidores, dice Dios. Ajá, así es la cosa. Confía en eso. Pues vamos a ver. Porque si ya nos declaramos cristianos o nos declaramos creyentes, hijos de Dios, tenemos que someternos solo a Él y abandonarnos en Él y confiar solo en Él. Pero si todavía seguimos confiando en otras cosas, vamos a tener que aprender a confiar. Para ahí había una canción cuando recién me convertí a Cristo que decía, aprendiendo a confiar en ti. Y yo no entendía la canción, no la entendía, porque no entendía que uno tiene que aprender a confiar en el Señor. Dani Berríos cantaba, aprendiendo a confiar en ti, qué difícil es. Yo, ¿cómo que? Sí, con el tiempo uno se da cuenta que es difícil, porque uno quiere confiar en lo que ve. Por eso Pablo dice, nosotros no andamos por vista, andamos por fe, no por lo que vemos, sino por lo que creemos y en quién creemos. O sea, dice el Señor, nuestros perseguidores nos van a alcanzar si nosotros confiamos en las cosas que tenemos a nuestro alrededor, o en las cosas que creemos nosotros, pero que creemos nosotros humanamente hablando. ¿Usted conoce a gente que sus perseguidores los han alcanzado? Sí, yo creo que sí. Y hay un dicho, no hombre, es que viera, ando alcanzado. ¿Han oído eso ustedes? Viera, todos los días ando alcanzado, todos los días lo que voy a comprar a la pulpería lo gasto, al día siguiente tengo que seguir a la pulpería otra vez a gastar todo, coyol quebrado, coyol comido. ¿Han oído ese dicho? Dios quiere que usted tenga solvencia, Dios quiere que sus alacenas, eso lo dice la Biblia, estén llenas, que estén rebosando.
Eso dice Proverbios en el capítulo 3, les voy a leer, no los tenía por aquí, pero se los voy a leer. Capítulo 3, versículo 9, dice, oiga, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, entonces tus graneros estarán colmados con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto, dice el Señor. Honra a Jehová con tus bienes, lo que hablábamos ahora. Pero a veces no lo honramos ni con los bienes materiales, ni con ninguna otra cosa. Seguimos confiando en nosotros mismos. Entonces vivimos alcanzados. Algunos literalmente los alcanzan los recibos del mes. El recibo de la luz, no ha terminado de pagar cuando ya tiene acumulado el otro, o hasta tenemos que hacer arreglos de pago. Qué triste es cuando hay que hacer arreglos de pago, hermanos. Pero eso pasa. Algunos los alcanzan las deudas, los alcanzan el alquiler, los alcanzan las preocupaciones, los alcanzan los problemas, problemas con otros, problemas en su trabajo. Y yo pregunto, ¿qué lo está alcanzando a usted o qué lo tiene alcanzado ya? ¿Qué lo alcanzó? Porque Dios no quiere que nos alcancen todas estas cosas que llegan a ser incluso como nuestros enemigos. No hay nada peor que andar alcanzado. Jesús dijo en Mateo 6, capítulo 6, versículo 31 en adelante. Se los voy a leer en la versión Reina Valera del 95, porque en la Reina Valera del 60 empieza diciendo, no os afanéis, y a veces, no sé si se entiende mejor como lo dice en 95, dice, no os angustiéis. Andar afanado es andar angustiado. Y Jesús entonces dice, no se angustien, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Todas esas cosas son las que preocupan a mucha gente. Pero Jesús dice algo aquí muy curioso y muy fuerte. Dice, es que esas cosas son las que angustian a los gentiles. En otra versión leí por ahí, a los paganos les angustian esas cosas, qué vestiremos, qué beberemos y qué comeremos. Pero ustedes no son paganos, ustedes no son de los que no son hijos de Dios, ustedes son hijos de Dios y por tanto Dios sabe lo que necesitan, así es que no se angustien, su Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas esas cosas. Pero salimos en carrera. Hay dichos como, yo les he contado de personas que le dicen a uno, pastor, es que no pude venir, pastor, es que no pude ensayar ese día, es que tenía que hacer plata, pastor, ese día. Tenía que hacer plata. Personas que uno le decía, pero si usted hubiera sacado 2 horitas para venir a esa actividad delante del Señor, Dios hubiera premiado eso muchísimo más, dándole después abundantemente, porque es que así trabaja Dios. Así es como trabaja Dios. Pero si yo me voy afanado y angustiado porque estoy creyendo que si no hago aquello no voy a tener para pagar, entonces nunca tampoco voy a ver la mano de Dios y no estoy confiando en que Dios tiene cuidado de mí. Buscad primeramente, dice la palabra, el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa y su justicia? Significa, en el Evangelio de Mateo, significa y hacer su voluntad. Busquen primeramente el reino de Dios y hagan su voluntad, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuántas veces hemos oído este mensaje? ¿Por qué hoy también tienen que decírmelo? ¿Ah? Porque sí, parece mentira. Lo oímos, cambiamos, pero al tiempo otra vez volvemos a envolvernos ahí, a caer otra vez en el afán, en la angustia, y más cuando viene fin de año. Cuidémonos. El mes donde menos gente viene a las iglesias es en diciembre. Y en enero el pastor es como un vaquero, tiene que agarrar la soga y ir a soguear gente que se fue en diciembre, se perdieron y entonces hay que ir a traerlos. No es pastor, se convierte en vaquero. El pastor va adelante y las ovejas van atrás. ¿Ustedes han visto eso en la televisión? No sé si lo han visto.
El pastor va con su báculo adelante ahí y todas las ovejitas van detrás. El vaquero va atrás arriando vacas. ¿No han visto ustedes eso? ¿No les ha tocado? A mí me tocó arriar vacas, pero ustedes no son vacas, ustedes son ovejas, ovejas de un pastor, y hay que seguirlo y ser obediente a él, no esperar que el Señor me vaya a buscar y me arree, porque si me arrea está difícil la cosa, ¿verdad? Está duro. No, seamos dóciles y seamos obedientes entonces al Señor, y que todas estas cosas van a venir añadidas. No se estrese si su vecino, su primo, su tío, su hermano compró un televisor de 60 pulgadas. Si usted no tiene para comprarlo, quédese con el que tiene, siga viendo televisión y dele gracias a Dios. En algún momento llegará la hora en que usted lo pueda cambiar, pero no caiga en codicias, en envidias. Si usted no tiene, no se vaya a Paragoyo ni se vaya para importadora monje. No le tenga fe a importadora monje, téngale fe al Señor. Bueno, ¿será que todo esto viene por falta de confianza en nuestro Padre Celestial y en sus palabras? Y vamos entonces al carretillo. Voy a la ilustración. Un hombre que era equilibrista famoso, no sé si han visto esos que atraviesan de un edificio a otro con un cable, ponen un cable. En algún momento, por ahí del año 70, por allá, en Estados Unidos, alguien atravesó entre las dos torres gemelas, puso un cable y atravesó haciendo equilibrio. O sea, fue una de las cosas que se hicieron allá, cuando estaban todavía las torres gemelas. Hay otro que atraviesa en el cañón del Colorado, allá en Estados Unidos, de lado a lado, por un cable. Y hay algunos que se animan a más cosas, a pasar hasta con una bicicleta, en el cable, por supuesto la bicicleta con unos aros especiales para que quepan en el cable, y alguno por ahí que lo vi en algún momento con un carretillo. Y este hombre, que tenía mucha experiencia y nunca se había caído ni le había pasado nada, era excelente para hacer su trabajo, tenía un amigo, y entonces le dijo a su amigo: ¿vos me ayudarías a ir a poner el cable, etcétera, a hacer todos los preparativos? Claro que sí. Bueno, ya cuando tenían todo listo y ya estaba toda la televisión, las cámaras, la gente y todo el asunto, le dijo a su amigo: bueno, necesito que me sigas ayudando. Claro que sí. Dice: ¿vos crees que yo pueda pasar con este carretillo de un lado al otro? Claro que sí, si sos experto y tenés mucha experiencia, nunca te ha pasado nada. Sí, ¿vos crees que sí pueda pasar? Sí. Bueno, hagamos una cosa, entonces, montate en el carretillo y yo te paso al otro lado. Hasta ahí llegó la cosa. Ahí fue donde la mula botó a Genaro, dice el dicho. Porque eso pasa con nosotros también. Creemos que el Señor es todopoderoso, ¿sí o no? Creemos que Él es el dueño del oro y la plata, ¿sí o no? Creemos que Él tiene cuidado de sus hijos, ¿sí o no? Todo lo podemos creer, que abre el mar para que pase su pueblo en seco, que hace caer murallas. Y si yo empiezo a mencionar todas esas cosas, ¿cuántos dicen amén? Amén todos, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando me toca a mí montarme en el carretillo, ahí sí es cierto que está difícil la cosa. A veces oramos por personas que tienen una enfermedad, y claro, llegamos todos gallitos, ¿verdad? Todos fogorones, oramos: Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que sobre los enfermos pondremos las manos y se sanarán. Señor, en el nombre de Jesús, desata, Señor, Dios, tu sanidad. Ata la enfermedad en el nombre de Cristo. Pero cuando nos toca a nosotros la enfermedad, usted no tiene la fe que tiene para orar por otros cuando le toca orar por usted mismo. Eso yo lo he visto. Yo no, yo sinceramente les digo, yo aprendí eso y entendí eso. Yo tengo fe para orar por mí. Yo no quiero caer en eso. Y yo los animo a que ustedes también tengan fe. No esperen que otros oren por ustedes. Créanle a Dios y el Señor les sanará. Porque ustedes ven que, por ejemplo, un leproso llegó allá y el Señor le dijo: conforme a tu fe, seas sanado. Un ciego también, que clamó al Señor: se ha hecho conforme a tu fe. Aquella mujer sirofenicia, el Señor sanó a su hija por la fe que tuvo esa mujer. Y Dios quiere que tengamos fe, que nos montemos en el carretillo. Él nos invita a montarnos, porque ahí es donde demostramos si le creemos o no a Él. Proverbios capítulo 3, versículo 5, cerquita del versículo que les leí ahora,
unos versículos antes, el que les leí fue el 9, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tus títulos, no te apoyes en tu pensión, no te apoyes en tus posesiones, no te apoyes en tus habilidades, no te apoyes en tu juventud, no te apoyes en todas esas cosas. Apóyate en el Señor. La Biblia dice, es en el Señor, porque si empezamos a apoyarnos en otras cosas, entonces ahí sí, nuestros perseguidores serán veloces hasta que estemos arrinconados y nos rindamos y digamos: Señor, necesito tu ayuda. Amén. Ahora sí, vamos al versículo 15. Les doy permiso. Dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. En la conversión, dice en esta Biblia, en esta versión, en la Reina Valera del 60, dice: en descanso y en reposo. En la del 95 dice: en la conversión y en el reposo seréis salvos. Tomémosla como la del 60. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Paremos ahí. Prohibido leer lo que sigue. ¿En qué? Dice aquí la palabra. En 3 cosas principales ahí. Parece que son 4, pero vamos a tomar 2 como si fuera solo uno. Descanso y reposo. ¿Cómo nos falta reposar y descansar en las promesas de Dios? ¿Cómo nos cuesta montarnos en el carretillo para que el Señor nos pase al otro lado? Son pruebas. Estamos cansados de lo mismo, cansados de no avanzar, cansados de esfuerzos humanos, cansados de esas cosas. Y Dios dice: reposen, descansen. Y más adelante habla de confianza. Lo segundo que dice es quietud. Solo en la quietud podemos, solo cuando todo está quieto podemos escuchar lo que no se oye cuando hay un escándalo. Les decía el miércoles que estuvimos compartiendo de esto y les dije: vamos a hacer una cosa. Claro, era un día en la noche, no había bulla, estaba todo muy callado, eran como las 8:30 de la noche aquí, y les dije: quedémonos callados. ¿Qué están oyendo? Los chiquitos ahí. Mientras yo estoy hablando, no se oyen, ¿verdad? Cuesta más. Pues así es con Dios. Él dice: yo quiero quietud para que puedan escuchar lo que no oyen cuando andan en carreras para arriba y para abajo. ¿A cuántos les ha pasado que se acuestan, ponen la cabeza en la almohada y sigue el escándalo? Sigue el escándalo aquí adentro, sigue dando vueltas ahí. Tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro. Uy, se me olvidó aquello. Uy, mañana tengo que levantarme temprano a hacer aquello. Uy, que no llamé a tal persona. Uy, qué tirada, hace días tenía que hacer aquello. Y sigue ahí, sigue el escándalo. Hasta que nosotros nos quedamos quietos, podemos escuchar la voz de Dios que nos dice: yo estoy con ustedes, reposen, déjenmelo a mí, en la quietud. Solo en esa quietud, porque el bullicio de todos nuestros pensamientos, nuestras ideas geniales, no nos permiten oír a Dios en su palabra y a Dios en nuestro corazón. El escándalo que hace el mundo alrededor nuestro, no nos deja escuchar a Dios. Ideas por aquí, ideas por allá, sugerencias por aquí, sugerencias por allá, todas esas cosas. Si no es conforme a su palabra, mejor no dejemos de oír a tanta gente que nos grita y nos dice cosas al oído o cosas que escuchamos. Y para peores está Google, y para peor está YouTube con geniales ideas. Dejemos a Dios que sea el que nos hable. La tercera cosa, y ya voy terminando casi, es la confianza. Dice ahí, ¿lo vieron? En la quietud y en la confianza. Dice quietud y confianza. Ahí es donde está nuestra fortaleza, dice el Señor. Ahí es donde somos fuertes. Renunciar a nosotros mismos, entregarle todo a otro, a Él, montarnos en el carretillo, creyendo y confiando en que Él tiene cuidado de nosotros. En este tiempo nos cuesta tener confianza, ¿verdad? Nos cuesta tener confianza porque
la gente antes era más veraz, creo, por lo menos eso dicen, que antes la gente cumplía más lo que decía, lo cumplía con un pelo de un bigote, decían. La gente cumplía más, era más de confianza, no sé por qué, pero ahora a usted lo engañan, bueno, como sea, todos sabemos, por teléfono, le sacan a usted la plata del banco, por teléfono se la sacan, lo engañan, no podemos confiar en nadie, y entonces todas esas actitudes, esas actitudes de desconfianza también se las traemos a Dios, pero no, Dios es otra cosa, dejémoslo que Él haga lo que quiere hacer, confiemos en Él y Él va a hacer, Él es veraz, Él no miente, Él cumple. La Biblia dice que Él no es hijo de hombre para que mienta, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo esto produce en nosotros, cuando confiamos, fortaleza, así lo dice el versículo, cuando nos abandonamos en Él. ¿Usted quiere ser fuerte? Dice 2 Corintios 12, que cuando soy fuerte, entonces, más bien, eso no hace la voluntad de Dios. Yo tengo que declararme débil delante de Dios. Y ahí es donde viene la fortaleza del Señor. Cuando soy débil, entonces soy fuerte en el Señor. Y Él va a enseñarme las consecuencias de confiar solo en Él. Entonces, otra vez, el problema grave aquí es lo que dice el versículo 15. Ahí el versículo 15 al final. ¿Qué dice el versículo 15 al final? Qué tremendo, qué terrible. Digo yo, esto es una tragedia. Esto es una tragedia. Cuando Dios nos dice estas palabras, así dice el Señor, el Santo Israel, en el reposo, en conversión, seréis salvos, en quietud, en confianza, ahí va a estar vuestra fortaleza, ahí está su fortaleza. Pero no quisieron. ¿Cuántos dicen hoy, yo sí quiero? ¿Cuántos le dicen al Señor, no Señor, yo sí quiero? Cierre sus ojos, dígale, Señor, yo sí quiero. Señor, yo sí quiero. Yo, la verdad que he estado confiando en mí mismo. No he terminado de predicar, nada más hable con Él ahí, hable con Él de una vez. Eso acarreó que fueran perseguidos y alcanzados por sus enemigos. Y en el caso de nosotros, en las situaciones antes mencionadas, nos alcanzan porque parece que no queremos que el Señor nos ayude, parece que no queremos confiar en Él y seguimos confiando en nosotros mismos. ¿Qué le va a responder hoy al Señor? Yo le quiero responder al Señor, yo sí quiero, Señor, yo quiero subirme en el carretillo. ¿Cuántos se quieren subir en el carretillo del Señor? Yo sí, levante la mano si quiere subirse. Si ya está subido, levante la mano también. Yo quiero subirme ahí y quiero permitirle a Él demostrarme que Él me va a pasar al otro lado. Como cuando Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado del lago, el lago de Genezaret, allá el mar de Galilea. Los sometió a una prueba. Vamos a ir al otro lado, váyanse adelantando, móntense en esa barca, vamos para el otro lado, váyanse primero, yo ya llego. Pero en medio de la noche se vino una tempestad, un viento terrible, y aquello estaba que se hundía la barca. Y empezaron a gemir y empezaron a quejarse. Y el Señor, dice la Biblia en el pasaje que está en el Nuevo Testamento, que el Señor estaba orando y los vio cuando andaban allá. Y dijo, ya es hora, voy a ir. No necesitó barca, se fue caminando sobre las aguas y llegó en medio de la situación, de lo complicado, para enseñarles, tranquilos, aquí estoy yo. Calmó la tempestad, se montó a la barca y se fueron al otro lado. Como si les estuviera diciendo, pero no les dije que íbamos a pasar al otro lado. ¿Por qué tanto lloriqueo? Pero no les dije que yo soy un experto equilibrista.
móntese en el carretillo. ¿Por qué me dice que sí, usted es un gran equilibrista y que no le va a pasar nada y que puede hacerlo si no se quiere montar en el carretillo? Eso dice el Señor. Pasemos al otro lado con Él, confiemos en Él. Padre, te damos la gloria, te damos la honra a ti, Señor, por tu palabra, Señor. Yo sí quiero. Si el pueblo de Israel no quiso, Señor, yo quiero decirte hoy, Señor, yo sí quiero. Yo me monto. Yo decido dejar todo lo que me impide subirme en ese carretillo, Señor. Dejar mi autoconfianza. Ya yo no quiero confiar en mis posibilidades, en mis probabilidades, Señor. Ya yo no quiero confiar en mi dinero, no quiero confiar ni siquiera en médicos si el problema es de salud. No, Señor, yo confío en que, por supuesto, puedes usar a los médicos, pero no son ellos, ni tampoco es porque yo tenga plata para pagarlos. Señor, eres tú el poderoso, eres tú el rey, eres tú el majestuoso, eres tú el que todo lo puede, Señor. Yo decido bajarme del caballo en el que estaba confiando. Yo decido renunciar a mis corceles veloces. Yo decido, Señor, dejar de apoyarme en quien me estaba apoyando, Señor. Tal vez en mi esposa, mi esposo, tal vez me estaba apoyando, Señor, en la empresa que tengo, tal vez estaba apoyándome porque el año pasado me fue muy bien a fin de año, entonces este año también me va a ir muy bien porque así es mi negocio. No, yo no quiero confiar en eso, Señor, yo quiero confiar en ti, oh Dios. Más bien, Señor, aunque venga o pudiera venir adversidad, aunque el mundo esté en crisis, yo confío, Señor, que en ti no hay crisis, que el Hijo de Dios no tiene crisis, porque tú lo dijiste ahí, Señor Jesús. Esas cosas preocupan a los no creyentes, a ellos les luce, porque no tienen al Dios que tenemos, pero ustedes son sus hijos. Su papá sabe lo que necesitan aún antes de que se lo pidan. Señor, yo quiero creer esa palabra, solamente voy a hacer lo que dijiste tú, buscar primeramente el reino de Dios y hacer tu voluntad, y sé que todas las demás cosas van a venir añadidas. Yo quiero, Señor, tener tranquilidad, tener paz, tener quietud, Señor, reposar, confianza, Señor, para que tú me hagas fuerte cuando yo, Señor, me declare débil, Señor. En este momento me declaro incompetente, Señor, delante de ti, para que tú, Señor, seas mi competencia, tú seas, Señor, el que me alimente, tú seas el que me sane, tú seas el que me saque adelante, tú seas, Señor, lo único que necesito, eres tú, Señor Jesús. Gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por invitarnos a confiar en ti. Yo sí quiero.